pastor, nos preguntan, ¿está la razón en contra de la fe? Por años a la iglesia se le enseñó de que la razón era contrario a lo que es la fe. Y eso a nosotros se nos decía en los años 80 cuando nos convertimos al Señor, y los sermones eran dedicados a eso. Y se nos decía que a Dios no lo podíamos entender por medio de la razón, por medio del conocimiento, que solamente era a través de la fe, y eso se convirtió hasta en doctrina. Y hay muchas congregaciones hoy en día diciéndole a la gente que la razón es contraria a la fe. Pero si nos vamos nosotros al estudio de la palabra, vemos que el consejo de Dios es que todos le conozcamos. En Isaías 43, 10 y 11, dice en una parte, dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Solamente a través del estudio de la palabra. El estudio de la palabra nos abre el conocimiento, orienta la razón, y de esta forma nosotros conocemos más a Dios. Jeremías 9, 23, 24 dice, no se alabe el sabio sino en su sabiduría, ni el valiente. Alábense en entenderme y conocerme, dice Dios nuestro Padre. Entonces vemos ahí que la razón y la fe tienen que caminar juntitas, porque Dios no tiene hijos autómatas, no tiene hijos robotizados, ni nos ha puesto un chip. Antes diríamos un cassette, ahora decimos un chip, en el cual ya estemos programados para conocer, para entender o para adorar a Dios por medio de la fe. No, preocúpense en entenderme, porque Dios nos dio identidad. A cada ser humano le dio su propia identidad, y Dios lo que desea es que nosotros le conozcamos, que busquemos a través de su palabra, a través de la Biblia, cómo es Dios, cómo es su personalidad, cuáles son sus preceptos, cuáles son su forma de ver a la humanidad, de su amor infinito, de su ternura, también de su rigurosidad, también de su enojo, también de su ira, porque Dios tiene todos estos atributos que muchos de ellos fueron comunicables al ser humano y que nosotros también los tenemos hoy en día. Así que la fe y la razón tienen que caminar juntas. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Ven, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero cuando habla con toda tu mente, habla del conocimiento, habla del razonamiento. Nuestro culto a Dios es un culto pensado, es un culto razonado. En Romanos 12:1 dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces no podemos desligar la razón de la fe ni la fe de la razón. Caminemos juntos. Antes, en aquellos años, en los 80, de los cuales les hablaba, se había levantado lo que era el materialismo dialéctico, el ateísmo, el comunismo, estaba haciendo estragos en el mundo, y como siempre, todos los científicos estaban buscando la forma de desacreditar lo que está escrito en la Biblia y de esa forma desmentir a Dios. Hoy resulta que muchos de estos científicos, con tantas investigaciones, han venido más bien a corroborar, han venido a afirmar que lo que está en la Biblia es cierto.
Y entonces hoy la ciencia, en vez de decir que Dios no existe, no, están diciendo lo que la Biblia dice es cierto. En otras palabras, están diciendo lo que Dios dice, eso es cierto. Es más, hay fuentes de información que solo están en la Biblia, que no están en ningún lado, y muchos científicos echan mano de la palabra para profundizar en sus estudios, porque ya se dieron cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios no miente. La razón y la fe caminan, mis amados, y caminan. Llega un momento en este caminar que la razón llega al borde del precipicio, al borde del abismo. Entonces ahí es donde entra en acción la fe. Cuando el hombre dice esto no es posible, la fe te dice para Dios no hay nada imposible. Cuando la razón le dice al médico llévese, dile que se lleven a su pariente, que ya no hay nada que hacer por él, entra la fe en acción y dice, aunque el médico diga que no puede hacer nada, mi fe me dice que para Dios no hay imposibles. Entonces es ahí donde se da el salto de fe. La fe es la que construye el puente donde la razón tiene que caminar. Entonces hay que caminar con mucho raciocinio, saber por qué adoramos a Dios, saber por qué lo glorificamos, porque si no sabemos por qué adoramos a Dios, en honor a la verdad no estamos haciendo nada. Usted tiene que saber por qué levanta sus manos al Dios del cielo. Usted tiene que saber por qué dice, Padre, te adoramos, Padre, te glorificamos, tú eres digno de toda alabanza, tú eres grande. Usted tiene que saberlo, porque si usted no lo sabe y solo lo repite, se convierte como lo que dijo el apóstol Pablo, como un címbalo que retiñe. Pero esto no es nada. El apóstol lo dice en la cuestión del amor, pero imagínense a alguien que diga que está adorando a Dios, pero no sabe por qué adorarlo. Es una situación complicada. Entonces sí tenemos que conocer a Dios, sí tenemos que saber quién es Dios y tenemos que hacerlo con fe. Caminemos, mis amados, por la vida, adorando a Dios, sabiendo quién es Dios, por medio de la fe.